Entonces, a cambiar el mundo, a cambiar la sociedad, yo qué sé, drogas o alcohol o yo qué sé, o incluso mucho deporte. Ya estoy grabando. Ok. Hola, Eugenio. Hola, Iden. ¿Cuánto tiempo? Bueno, sí, ¿eh? Sí. La última vez Bueno, fue, la última vez fue en el aeropuerto de Barcelona. sí, La última sí. vez que nos vimos, sí. Para que se comprenda las personas que son importantes y valiosas para nuestra vida, te vas encontrando, no importa en qué lugar, tanto aeropuerto como donde sea, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, quería comentarte estas dos cosas que recuerdo muy bien cuando te conocí en mi eh, proceso de terapia Gestalt, ¿no? En el instituto y conocí cómo trabajabas y había dos cosas que me han impactado y creo que todavía las utilizo. La primera cosa es tu libro y tu taller de participación genuina, ¿no? Es donde enseñabas que las personas en un proceso con una meta, en un proceso grupal con una meta, sea corporaciones o grupos de gente o, no sé, fábricas o sitios así, pues cómo pueden hacer cada uno su trabajo y participar de forma genuina, ¿no? De forma auténtica. Y esto me impactó, nunca he visto una cosa así y mira que he visto cómo trabajaban las personas y me impactó y de alguna forma me ha hecho respirar, ¿no? Como decir, es verdad, hay cosas que puedo hacer y otras que no, y no pasa nada, ¿no? Mm. Y otra cosa era que tú has dicho un poco contra lo que dice la Gestalt, proyecta todo lo que piensas, lo que sientes en los Mm. demás, porque somos todos iguales, ¿no? Y yo todavía utilizo esto, ¿no? Yo como que un poco me pongo en lugar de las personas que me llaman y con qué ideas y cosas me llaman. Y siento como ellos y así desde ahí puedo ayudar un poco, ¿no? Mm. Entonces estas dos cosas me las recordaba y las recuerdo y Y yo me acuerdo de otra cosa, y es que me dijiste, esa primera vez que nos vimos, me dijiste, dice, por fin algún gestaltista que trabaja de forma estructurada. sí, también es verdad. También es verdad, sí, sí. Y digo, sí, bueno, claro, yo estoy formado más que nada en el norte de Europa, en Escandinavia, Ujú. y, y bueno, por mi personalidad y por la forma de hacer Gestalt en el norte de Europa, pues sí, soy un poco más estructurado que muchos de los gestaltistas y cómo se enseña la Gestalt en España, sí. Ujú. Sí, justo estas dos cosas por las que, y más cosas por las que yo quería hablar contigo sobre lo que es talento, sobre lo que es don personal, ¿no? Que cada uno tiene, que es algo que sabemos hacer, es algo que nos da fácil, ¿no? Justo esto, ¿no? Porque yo creo que así es como se ve que la persona está haciendo su trabajo, lo está haciendo bien desde corazón, ¿no? Cuando impacta tanto lo que hace, yo creo que esta es una de las señales, ¿no? Que dice, sí, está en su lugar, ¿no? O está haciendo Mm. un trabajo desde su corazón, lo que sabe hacer, lo que puede hacer, ¿no? Bueno, Y luego la segunda también es esta, ¿no? Como un poco, como yo sé que cambiaste el país de residencia dos veces también, y para mí es importante, luego contaré por qué, ¿no? bueno. Y, y bueno, quería preguntarte, no sé si te acuerdas, ¿cuál es, tú crees que es tu don? ¿Qué es lo que haces bien, bueno para los demás, para ti Mm. mismo? ¿Cuál es? Bueno, Comparte. parece que es una pregunta muy sencilla, pero tiene muchas profundidades, ¿no? De Quiero acuerdo. empezar con una anécdota, Ujú, y es una vez en un taxi yendo desde el aeropuerto de Ámsterdam hacia un cliente que estaba a unos 40, 50 kilómetros de Ámsterdam. Me ujú, pregunta el taxista, que era un indio ujú, de la India,
me decía, me preguntaba, miraba con esos ojos oscuros, oscuros y el turbante, que llevaba turbante, me miraba en el retrovisor y me decía, ¿y usted a qué se dedica, señor? Y digo, pues yo me dedico a ayudar a empresas y organizaciones a bla, bla, bla y tal. Y me dice, no es eso lo que le estoy preguntando. ¿Qué es lo que usted hace realmente? Y le digo, bueno, pues yo me dedico a diseñar y facilitar procesos de cambio, tal, y dice, bla, 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 me dice. No. Lo que digo es, ¿qué es lo que le pone a usted cuando sucede, ¿no? Digo, hombre, sí, pues cuando veo que un grupo de personas de distintas, con intereses distintos, culturas distintas, niveles de poder distinto y que ni quieren ni pueden parecerse unas a otras, porque no pueden, ¿no? Consiguen trabajar juntas en paz. Y me dice, somos colegas, me dice. Y digo, colegas, digo, yo entonces estaba montado en la arrogancia del consultor internacional con grandes vuelos y tal, pues me lo creía, ¿no? Y digo, bueno, un taxista y yo, ¿cómo que somos colegas? Me dice, sí, yo también estoy en el negocio de la paz, porque cada vez que entra un profesional estresado como usted en mi taxi, me pregunto que cómo le puedo dar 5 minutos de paz. Y digo, pues cuánta razón tiene usted, señor. Entonces, con esto quiero decir que cuando me has preguntado, me has dicho cuál es tu don y otra cosa es que me has preguntado es ¿qué haces? Y digo, son dos cosas distintas. Una cosa es mi profesión y otra es mi vocación, que es como yo suelo llamarlo del don, ¿no? Entonces, mi don o que yo prefiero llamar mi vocación es algo que puedo canalizar a través de cualquier profesión. Da igual que sea barrendero, que sea consultor o que sea directivo o que sea lo que sea, o sea, asistente social, ¿no? O sea, el don es algo que es que si no lo haces te mueres, ¿no? Es que yo por lo menos si no sigo mi vocación, yo soy un desgraciado, ¿no? Pero la profesión puede ir cambiando. De hecho, en mi vida ha cambiado mi profesión varias veces, ¿no? O sea, desde que me pagué la carrera trabajando de asistente de enfermería en un hospital psiquiátrico, hasta luego de terapeuta y luego de consultor de organizaciones, ¿no? O sea que ha cambiado a lo largo de mi carrera bastante, ¿no? Sí. Por lo tanto, pero la vocación no cambia. La vocación está ahí y para mí ha sido acercarme asintóticamente a, pero es como la sensación que tengo es que no llego nunca a encontrármela de verdad, pero que me voy acercando y siempre hay un poquito más cerca, siempre hay un poquito más cerca, ¿no? Y bueno, hace años yo la formulaba como mi vocación era la práctica de la paz, ¿no? Pero me di cuenta al final de que no, de que la vocación era más acompañar en el dolor y aliviar el sufrimiento. Y, y eso lo canalizo a través de mi profesión en consultoría de organizaciones y enseñando mi arte y mi oficio, ¿no? Para mí lo más importante, o sea, el lema con el que vendo o explico mi vocación de una forma comercial o de una forma entendible para mis clientes es que yo os ayudo a cambiar con mayor impacto y menor dolor. Y estoy hablando de organizaciones, empresas y demás, ¿no? O sea, que de acompañar en el dolor y aliviar el sufrimiento, por eso no me va a pagar nadie. Ese es un trabajo gratuito. Pero enseñar y ayudar a las organizaciones y las empresas a cambiar con mayor impacto y menor dolor, eso sí puede ser interesante para algunos, ¿no? Vale, es verdad, sí, lo que llamas tu vocación, es verdad que a lo largo de la vida puede cambiar, yo estoy de acuerdo contigo. No, la Y lo que vocación quería, no, la no, vocación no cambia, la la forma de, vocación sí, sí. No, vale. sí, Vale. la forma de realizarlo, y es importante, ¿no? Como Sí. parece que la gente piensa que si voy a barrer las calles, no estás haciendo algo diferente, ¿no? Que podría ser Depende. también, sí, depende cómo lo tomas, ¿no? Y Sí, exactamente, cómo lo haces. exactamente. Bueno, sí. Y en este sentido, bueno, y quiero preguntarte también, ¿a qué edad más o menos que
¿O cuál fue el momento que lo comprendiste así, que lo formulaste para ti, tu vocación? ¿Te acuerdas o fue ya demasiado tiempo No, hace? no fue, no, al revés, al revés, al revés. Ah, Ha sido mi anhelo de encontrar qué es lo que me hacía infeliz ha estado ahí toda mi vida. mm, El darme cuenta de que lo que me mm, hacía infeliz era no seguir mi vocación, eso es solamente de hace una década, como mucho, mm, ¿no? mm, Que no le era fiel, que no estaba, que había otras cosas que me engatusaban o me atraían y me mm. apartaban de buscar y de buscar esa vocación, ¿no? ¿Y Por cuáles son? ejemplo, el dinero, por ejemplo, la fama, por ejemplo, buscaba el prestigio, Mm, ¿no? Eh, en mm, lugar de... Bueno, yo, a partir de mi experiencia y de haber ayudado a muchos profesionales en la búsqueda de su vocación, pues yo al final he llegado a la conclusión de que hay un viaje que se sigue y que tiene determinadas fases, ¿no? mm, Y que no las puedes acelerar, pero como se dice en castellano, no por mucho madrugar amanece más temprano, mm. pero si no estás despierto no verás el sol salir, Mm, ¿no? Entonces, bueno, pues el trabajo es estar despierto para cuando salga, cuando te des mm, cuenta, ¿no? Y mm, mantenerse despierto en lugar de, como yo he hecho durante muchas décadas, el dedicarme a adormecerme y a tontarme pues con un montón de tareas y actividades que me apartaban, ¿no? O sea, que me adormecían, ¿no? mm, Eh, pero bueno, yo creo que todo empieza en la inocencia. Y mm, la definición de inocencia es alguien que nunca, al que nunca le han hecho daño mm. y alguien que nunca ha hecho daño. Mm, Es un poco la historia cristiana del paraíso, ¿no? mm, Bueno, en el paraíso ni te han hecho daño, ni has hecho daño mm, y vives en la abundancia, ¿no? Pero mm, claro, a todos nos expulsan del paraíso. En algún mm, momento en la vida nos hacen daño y empezamos a hacer daño, ¿no? Y no, yo no sé qué es antes, si una cosa o la otra, no tengo ni idea. mm, Pero que hay un mm, momento en el que las heridas empiezan a mediatizar nuestra vida. mm, Y yo creo que la primera aproximación a la vocación es mm, el intentar cambiar el mundo para que no me duela, Estoy de acuerdo para que no contigo, me sí. duela a mí, Mm. ¿no? Que salvar el pellejo yo, ¿no? Sí. Y algunos nos damos cuenta de que, bueno, al cabo de muchos errores y haber hecho mucho daño a mucha gente, nos damos Mm. cuenta, por aquí no van las cosas, ¿no? Mm. Entonces, damos el siguiente paso, que es intentar salvar el mundo. Bueno, si no me puedo Mm. salvar yo, voy a intentar salvar el mundo. Entonces, a cambiar el mundo, vamos a cambiar, a hacer las cosas mejor, a cambiar la sociedad, vamos a montar escuelas más que empoderen más a los críos, yo qué sé, cualquier proyecto. Lo que pasa es que los proyectos que tenemos para salvar el mundo tienen una conexión directa con nuestras propias heridas. En realidad es una Mm. proyección, ¿no? Mm. Mm. Lo cual no está mal, porque es mejor que intentar salvarse a sí mismo, ¿no? Vemos en el mundo, o sea, vemos en el mundo aquello que nosotros necesitamos, lo cual no significa que no exista en el mundo, sino Mm. simplemente que vemos preferentemente eso. Mm. Y lo que pasa es que, bueno, podemos tirarnos, como yo, pues décadas Mm. pues intentando arreglar el mundo, ¿no? Mm. Mm. Y en mi caso, pues me hizo falta una crisis personal y profesional Mm. muy, muy profunda para darme Mm. cuenta de Mm. que no, eso de salvar al mundo también era una forma de evitar algo, ¿no? Sí, o yo llamo tal vez es una indirecta, ¿no? Puedo comprender. Si estoy salvando al mundo, puede ser que hay algo que, como una indirecta de salvarme a mí misma, ¿no? Justo en este propósito, lo que estás haciendo para los demás, ahí está de alguna forma la Sí, dirección, ¿no? ¿Cuál es la dirección, ¿no? La dirección o cuál es el camino para salvarte a ti mismo, ¿no? A ti misma. sí, bueno, sí, pero ahí hay dos filosofías o dos formas de pensar.
Una es la más terapéutica, que dice tienes que volver a mirarte a ti mismo, ujú, ¿eh? Y otra que es, dice, bueno, ¿qué puedo hacer por el mundo? ujú. Vale. De verdad, ¿no? No Mm, intentar cambiarlo, sino estar al servicio, mm, ¿no? Entonces yo creo que los dos caminos van de la mano. Lo que me pasa que el camino, yo creo que después de la pasión por cambiar el ujú, mundo, lo que viene, si tienes suerte, es la compasión. La mm, compasión por el mundo y por ti mismo, ¿no? mm, Y ujú, porque, bueno, todos salimos de la misma humanidad con toda su dolor y sus miserias y con todo su encanto y su gloria, ¿no? Y entonces, bueno, pues que al fin y al cabo todos somos personas, todos somos humanos, todos ujú, tenemos miedo de lo mismo y mm. todos... mm, Y no sé si te he entendido bien, pero mm, puede que sí, que de alguna forma encontrar lo que es tu vocación o lo que es tu don o talento ayuda, entre comillas, o ayuda directamente una cierta crisis, ¿no? Un cierto sufrimiento vivido de una forma personal, muy cercana, ¿no? Digamos. Sí, yo creo que sí, de que hay algún momento en el que tienes que pasar Mm, por una crisis en las que mm, te mm, replanteas todo, lo mm, cual no es lo mismo que buscar la crisis, mm. ¿no? Sí, sí. O sea, las crisis no hay que buscarlas, pero cuando vienen, pues aceptarlas porque están como están, ¿no? E incluso aceptar que las evitas, o sea, bueno, pues que ahora estoy dándome un atracón de Netflix porque no quiero pensar, ¿no? O no Sí. quiero sentir. O me paso una época de mucha promiscuidad o de mucho, yo qué sé, drogas o alcohol o yo qué sé, o incluso mucho deporte, ¿no? Mm, Lo que mm, sea. Dice, bueno, pues vale, es lo que me toca ahora, es lo que estoy haciendo. Bueno, pobrecito mm, Eugenio. Eso es lo que mm, me toca y ya sé que estoy evitando, pero bueno, mm, esto es lo que toca ahora y ya está, ¿no? sí. Em, Bu- Bueno, pero aquí hay una cosa muy importante que muy poca gente acepta y es que la vocación o el don en realidad viene de nuestra herida, mm, exacto. ¿no? Sí. Mm, Por lo tanto, no lo vamos a encontrar nunca si no somos capaces de durante un periodo proyectarlo, mm, mm, ¿no? mm. Es la No, paradoja. no tengo que añadir nada porque simplemente estoy muy de acuerdo con lo que dices. También porque ya te dije que escribí el libro sobre esto. Sí, Se puede traducir como Comiénzate de nuevo y justo trata un poco a a una chica que ha vivido una separación y luego encontró cuál era el problema, cómo ella atraía a, cómo hizo para atraer a este hombre que la maltrató, ya, y luego encontró que fue la relación con su madre, un cierto amor o desamor de su madre, ¿no? Que la hizo de una forma, ¿no? Y ella, pues, durante un periodo estaba muy cabreada, intentaba cambiar a su marido, intentaba cambiar a su madre, pero luego comprendió que la conclusión era que quería perdonarlos y bueno, hemos empezado a escribir el libro y al final hemos llegado a una necesidad de perdón a sí misma, ¿no? Porque como que de alguna forma ha visto cómo montaba todo ese dolor, toda esa historia que dolía tanto, ¿no? La relación con la madre, con el marido. Se separó y bueno, yo escribí el libro a base de su historia, ¿no? De donde doy muchos ejemplos, mm, algunas películas, ¿no? Y ahí también, mm, durante el proceso, cuando estábamos escribiendo este libro, ella ha visto que lo que le gustaba era el escribir, ¿no? Lo que es una persona tan callada que necesita escribir para mostrarse, ¿no? Para mostrar lo que es mm, su dolor y sufrimiento y a través de eso pues se sana de alguna forma, ¿no? Y
escribió muchos libros ya y yo le he ayudado en varios libros. Dejé mis comentarios, las películas, un poco, ¿no? Mm, y el libro por eso se llama Cómo perdonar y cómo encontrarse uno mismo, ¿no? ¿Cuál es tu don? Mm, ¿No? Y esta chica al final encontró su don, ¿no? Esta forma de a través de ella ayudar a los demás a ver sus heridas y saber qué hacer con esto, ¿no? Como yeah, un trabajo muy profundo, ¿no? Ya mm, no hablamos tanto de ayudar a las demás personas, sino a través de ayudarse ella, muestra un poco el camino de salir, ¿no? De esta historia mm. dolorosa, ¿no? Gandhi lo decía muy bonito. Mira, Ujú. sé el cambio que quieres ver en el mundo. Ya no se trata de Exacto, cambiar al mundo ni de exacto. cambiarte a ti mismo, Mm, porque, claro, uno de los problemas de la terapia es que en algún momento puede ser eterna. En mm. algún momento tienes que llegar a la conclusión, dice, ya está bien, ¿no? Digo, soy lo que soy, voy a dejarme a Sí, mí mismo en paz y voy a trabajar y a vivir con lo que soy, ya está, ¿no? sí. Y está bien, ¿no? Y Mm. paradójicamente, el día que aceptas que eres lo que eres es cuando dejas de ser lo que eres. ¿Eh? Es la, Sí, es la la paradójica de carcajada cambio, sí. cósmica, la carcajada cósmica de la que hablan los budistas, ¿no? Sí, Dice sí, que sí, de sí. repente ves la luz y dices, pero si está iluminando lo mismo que había aquí, Mm, no hay nada así es. nuevo, ¿no? Mm, así es. Bueno, quería seguir un poco con la entrevista y con Sigue, sigue. preguntas que aquí apunté. Contigo se puede hablar horas, yo lo sé, y es así. Em, ¿Y qué me cuentas? Porque tú, ¿dónde has visto tu vocación? ¿Dónde la has podido experimentar? ¿Ya estando fuera de España o ya en España intuiste? Lo que No, quiero preguntar es este cambio de país, ¿te ayudó o no te ayudó en este proceso? Bueno, te hombre, cuento un poquito porque te pregunto, mi historia no fue así. Yo con 20 ya me fui a España, con lo cual en España ya creo que me encontré, ¿no? Encontré lo que me gusta, lo que sé hacer, lo que se me da fácil, ¿no? Pero hay muchos clientes míos que cambian de Rusia a España, ¿no? Cambian país de residencia y se preguntan eso, ¿no? ¿Cómo, y ahora qué hago en España, ¿no? ¿A qué me dedico? ¿Cómo me encuentro? ¿No? Y también es verdad que en cada país son distintas maneras de poder realizarse, ¿no? Realizar esta cosa que se te da fácil, ¿no? Cuéntame un poco tu historia. ¿Cómo fue? ¿Fue en Estocolmo? ¿Fue? bueno, yo tomé la decisión de que me iba a ir de España cuando yo tenía 9 años. Vale, eso me acuerdo, sí, quería que Fue compartas. una decisión clarísima, ¿no? Mm, mm, Eh, mm, y era huir, una huida, ¿no? mm, Una mm, huida de una situación bastante, tanto social como familiar y demás, bastante dura, ¿no? mm, mm, Y en cuanto pude me fui, o sea, con 22 años o 21 años me fui. Y que fuera Suecia, pues fue porque en aquella época era lo más lejos que se podía ir en tren, mm, porque estaba el telón de acero y a donde yo no tenía dinero para otra cosa, ¿no? mm, Y irme para el sur, para África y demás, ni se me ocurrió. Y yo no sé por qué, pues a mí me tiraba a Suecia, de donde se podía. Y yo no tenía dinero para otra cosa y tenía un billete de tren de ida. mm, Y así me vine, mm, con 21 años, pero yo recuerdo que la primera tarde que pasé aquí, salí a dar mm, un paseo solo y, y era un día gris, oscuro, de otoño, de estos, bueno, mm, ¿no? Y, y recuerdo que dije, esta es mi casa, estoy en casa. Yo creo que fue más por el alivio de haberme escapado que porque esta fuera mi casa, ¿no? Pero bueno, Sí. y aquí me tiré 30 años y 30 años bastante, en algunas ocasiones bastante duros, ¿no? Mm, Eh, otras veces no, había décadas que estaban bien, pero había otras décadas que fue bastante duro, ¿no? mm, Me casé, tuve un hijo,
luego me divorcié, fue un divorcio muy cariñoso, ¿no? Ese, y, y yo ya entonces empecé a sentir, esto fue más o menos en el 2006 o así, Ujú, empecé a sentir que me quería volver a España, ¿no? ujú, Y me volví ujú, enamorado locamente de una catalana, ujú. 20 años más joven que yo, y me convertí en el patético cincuentón, que tenía 50 años entonces, enamorado de una mujer 20 años más joven que yo y que creía que era el rey del mambo, vamos, el rey del mundo, ¿no? ¡Wow! Ujú, Y encima con un proyecto profesional a enseñar el trabajo con organizaciones, con enfoque y estal sistémico, que entonces no lo hacía nadie en España. ujú, Y bueno, creí que era el rey del mambo. ujú, Y al poco de, bueno, a los pocos años de volver, pues bueno, perdí la mujer, perdí el negocio, que iba muy bien. Bueno, aquello, y se me hundió todo, o sea, todo aquello por lo que yo había vuelto a España, pues se me hundió, ujú, ¿no? ujú, Y, y entonces empezó un camino de reconciliación. Yo no diría de perdón, sino de reconciliación, ¿no? ujú, Con ujú, todo aquello que había hecho que yo me fuera, que fue con el ujú, país, ujú, con mi padre, con mi madre, ujú, con otras cosas, ¿no? ujú, Entonces, yo en realidad veo que los 10 años que pasé en España entre el 2008 y el 2018, que me volví a Suecia, fueron años, desde el punto de vista existencial, espiritual, fueron años de reconciliación, de ujú, reconciliar con aquello fuera de mí y dentro de mí que con lo que yo había estado tan disociado, ¿no? ujú, Y tan enfadado originalmente, ¿no? ujú, Y ahora que he vuelto a Suecia, pues bueno, sí, esta es mi casa, es donde sé que es donde me voy a morir, aunque ujú, eso nunca se sabe, ¿no? Pero es la sensación interna que tengo, ¿no? Luego la vida da muchas vueltas, pero la ujú, sensación que tengo es que estoy en casa ujú, eh, y, y bueno, aquí estoy, ¿no? ujú, Eh, yo creo que para la mayoría de los que emigran, ujú, sea por las razones aparentes que sean, sea por amor, sea por trabajo, sea por lo que sea, ¿no? ujú, Eh, yo creo que hay algo que hace falta reparar si ujú, volviendo, ¿no? Y el ujú, volver no tiene por qué ser un volver físico, sino puede ujú, que sea un volver, no sé yo de qué otro tipo. Para mí fue un volver físico. ujú. Sí, se dicen que hay volveres físicos e emocionales también, ¿no? Sí, Como de esta forma que se hace en terapia, ¿no? sí. Que se puede hacer en terapia, ¿no? Sí, yo lo que pasa que yo creo que he sido un cazurro. A pesar de ser Mm, terapeuta, yo, para mí las terapias no me han ayudado a reparar ninguna herida. mm, Me han ayudado mm, a entenderlas, exacto. pero no a repararlas. La Mm, reparación sucedió en un retiro de 3 años que hice mm, 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 en el Pirineo catalán, mm, pero retirado del mundo. Y allí en el silencio y la meditación cotidiana y demás es donde se empezaron a reparar las cosas. La única medicina allí era o trabajar en el campo o irte a mm, meditar o mm. rezar, que era, pues era un monasterio, ¿no? Me Mm, decían, si crees, reza y si no crees, medita. vale. ¿Y qué tiene que ver tu vocación con también con esa crisis? ¿Tú ves ahora algo de que une estas dos cosas? Hombre, la crisis lo que hizo fue ob- quitarme, Ujú, desmontar todo el armazón de ego, ujú, bueno, no todo, pero bueno, muchas de las cosas más visibles hacia afuera de querer buscar la fama, querer buscar el prestigio, de querer ser el mejor, de, de querer brillar, sobre todo ujú, eso, ¿no? ujú, También el conocer a fondo el miedo a la humillación, porque claro, aquello fue una humillación, yo que era el rey del mambo, acabar sin ujú, nada, ujú, pues claro que
Fue justo lo que más miedo tenía yo, que era la humillación, pues fíjate. Entonces, eso es lo que hizo. Y al caerme del guindo o desaparecer todo este andamiaje, todo el andamio que yo había montado Mm, de tal, pues no me quedaba más que, bueno, ¿y ahora qué? mm, ¿Y ahora qué? ¿Ahora que voy a salir de este retiro, qué? Y ahí es donde empecé a oír la voz de la vocación o escuchar mi don o como se quiera llamar, ¿no? Eh, pero bueno, eso todavía es trabajo en marcha, o sea, no está terminado y yo creo que no terminará mientras viva, ¿no? mm. Mm, Pero yo creo que hablas un poco de un proceso de renacimiento casi, ¿no? Renacimiento personal y Hombre, a mí no me gusta algo así. llamarlo así, pero, Bueno, pero yo entiendo, yo renacer, ¿no? entiendo, yo entiendo que hay mucha gente que lo llama así y sí, se podría Ujú, llamar así. Para mí no fue un ujú, renacer, sino ujú. fue un- una purgación. O sea, Ah, vaya. fue una purgación de toda la porquería con la que yo me Vale. había montado un chiringuito que Mm, no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? mm. Sí, es como, Una limpieza. sí, de alguna forma lo que cuentas a mí me da un poco de ánimo de nuevo, ¿no? Decir, bueno, no tengas miedo a la crisis que ya es buena, ¿no? Será Sí, buena. lo que pasa es que la vida no es más fácil después, ¿eh? No, no. En absoluto. O sea, lo que a mí, por ejemplo, en estos momentos de lo que más me está costando y el trabajo que tengo todo el tiempo Ujú, conmigo mismo es si digo que mi vocación o mi don reside en mi corazón, ¿no? ujú, ujú, Y que la única forma de poder dárselo al mundo es mantener el corazón abierto. ujú, Yo me levanto cansado por las mañanas solo de pensar del esfuerzo durante todo el día de mantener el corazón abierto a pesar ujú, de cómo me tratan las circunstancias o lo difíciles de las circunstancias, a pesar de cómo me traten otras personas y a pesar de lo mal que yo me pueda tratar a mí mismo, ¿no? ujú, ujú, Y eso, solamente levantarme por la mañana de pensar, dice, "Oh, un día más de... O sea, no podría yo volver a darme atracones de Netflix, a poder ponerme, o sea, emborracharme, volver a ser promiscuo para evitar... No podría yo volver a eso. Pues no puedo, porque no, porque es que ujú, no. Y ujú, entonces digo, pues bueno, pues me toca otro día más de la gimnasia continua ujú, de ujú, Eugenio, ya estás cerrando, vuelve a abrir, ¿no? Y, ujú. esto- y eso es un trabajo, por lo menos para mí. Sí. Dicen mis mayores, los que saben mucho más que yo y han llegado más, que hay algo que se llama la gracia, ¿no? Que en Ujú. algún momento se te hace un regalo de que ya no tienes que trabajar más. Que Ah. pero yo no lo he vivido, o sea, no lo he vivido. Pero bueno, yo confío en que mis mayores saben más que yo y que algún día a lo mejor se me concede esa gracia, ¿no? Pero yo hoy por hoy Sí, no. sí, esta es una de las preguntas que también quería hacerte comentar. Lo que tú cuentas me, me es muy familiar, pero a mí me pasan un poco cosas de estilo que yo me quemo, ¿no? Trabajando, escribiendo, Mm, haciendo lo que sé hacer para los demás, ¿no? De terapia, terapia familiar, ¿no? O escribiendo libros o llevando grupos. Lo que me pasa a veces es que me quemo, ¿no? Al estar realizando continuamente ese trabajo que no es fácil, ¿no? A veces hay momentos que digo, no quiero más, quiero trabajar de camarera, ¿no? mm, Limpiar los platos y volver a casa, ¿no? Porque claro, trabajo mental y del alma o de corazón y es una cosa que a veces llega a ese cansancio. De alguna forma, estas dos cosas están claras, ¿no? Parece que sí que tienes que hacer trabajo ya que has elegido esto de alguna forma o te han dado esto, no sé, decir Dios o universo o lo que sea, ¿no? O padres con su educación, ¿no? Pero, y también luego pues llegan momentos de cansancio, de decir no quiero más, no puedo más, que me dejen todos en paz y demás, ¿no? Y me pregunta un poco sobre esto, ¿cómo?
¿Cómo tú crees que es posible, no sé si evitar o aliviar un poco eso, ¿no? Estas cosas, cómo es posible aliviar estos síntomas de, no sé, cansancio o crisis o decir, yo no quiero trabajar más, quiero ver Netflix sin parar y nada más. ¿Cuál sería la Hombre, fórmula, no? de- No sé de- si es autoayuda o algo. Mira, yo creo que todo depende de si te quieres conformar con el nivel de madurez en el que estás, entonces sí puedes buscar alivio, Ujú, ¿eh? Eh, en compañías, ujú, en actividades ujú, evitativas, etcétera, ujú, etcétera, ¿no? Eh, pero si las personas que tengan un compromiso consigo mismas de llegar hasta donde están llamadas a llegar, ¿no? ujú. Eh, poco alivio hay, poco alivio. O sea, pero no estoy siendo pesimista ni estoy diciendo que sea un infierno ni nada, sino que es un trabajo continuo, Ujú, pero curiosamente no es un trabajo para empujarme a mí mismo ujú, en la dirección esa, sino es un trabajo de quedarme quieto. ujú, Por lo ujú, tanto, eh, yo en mi caso, en los periodos en los que estoy muy cansado, como por ujú, ejemplo ahora, que ujú, también estoy muy cansado, yo puedo adjudicar responsabilidad a las circunstancias, al corona, al no sé qué, a ujú, la pandemia y demás, pero también puedo decir, no, es que tengo que parar ujú, porque hay algo que no estoy escuchando, ujú. hay Sí. algo que no oigo y la única Ujú, forma de oír las señales, eh, la vocación o el don habla siempre con señales muy pequeñitas, con una ujú, voz muy bajita y para eso hay que estar callado, en silencio y escuchar y escuchar y ujú, escuchar y desesperarse muchas veces porque no oyes nada. ujú, ujú. Entonces, eh, yo ahí no hay más alivio que el que aceptar que, que tienes que Ujú, parar, ¿no? ujú, ujú, Y bueno, entonces muchas veces el cansancio este ujú, profundo, existencial y demás, ujú, en mi caso por lo menos, es que estoy ujú, acelerando y frenando al mismo tiempo, ujú, ujú. ¿no? Sí, No tiene que ver con la actividad que esté mm, haciendo. sí, parece que hablas de una forma de cuidarte, ¿no? También a nivel humano, ¿no? Como tu Hombre, sí, cuerpo, claro, tu pensamiento. tienes que comer, tienes que dormir, tienes Mm, que, mm, lo que sea, que las formas que tengas de cuidarte, ¿no? mm, mm. Pero, pero bueno, un poco más. También cuidar tu alma, quizás, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? No sé, yo creo que es importante también, ya que se me ha dado un, un don, un talento, se me ha dado y lo he adquirido, ¿no? Como un camino también, no tanto mm, qué hago, sino cuánto lo hago, ¿no? Al día, ¿no? Si, por ejemplo, sé hacer las tartas, por ejemplo, ¿no? Hacerlas, pero no morirme haciendo las tartas continuamente, Mm. ¿no? Y yo creo que trabajo mental o trabajo de corazón también como terapéutico tiene que ver también con cosas, descansar el alma también, ¿no? No, no solo en no pensar, sino también encontrar Sí, unos laguitos de lo que es placentero para ti, bueno, no sé, de sí, luz, como sí. algo, un poco de descanso casi angelical, ¿no? Ya que me ha dado la vida un trabajo así tan duro, tan para resolver no sé qué cosas, ¿no? Encontrar también Mm. y sobre todo creo que es bueno para la gente que se dedica a nuestro trabajo, porque de alguna forma sí que continuamente
nos afrontamos con conflictos y situaciones, no sé, diferencias culturales o lo que sea, afrontamientos muy fuertes, ¿no? Y son como niveles de estrés Mm. fuertes también, ¿no? Y creo que es bueno de alguna forma saber un poco buscar algo en alma que nos llene, que nos haga bien, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta es de que hay personas que van directamente hacia la luz Ujú. y otras personas que son más como yo, que nos dejamos entrar en la oscuridad y, Mm, y- 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 y la única forma de aprender es tocar fondo en la oscuridad. mm. Mi Sí, experiencia es cuando yo he intentado ir directamente a la luz, me ha pasado ujú, como a Ícarus, mm, ¿no? sí, Que sí, me sí. da un tortazo, ¿no? Pero yo no tengo respuesta con respecto a qué camino es el mejor. Yo sé que hay gente que busca el camino de la luz y hay Mm, gente que, bueno, como yo, que buscamos el camino de bajar hasta el fondo, ¿no? Y encontrar la luz allí. mm. Yo sonrío porque lo que cuentas me es muy familiar también profundamente, porque parece que lo encuentro y busco esta profundidad que a veces me doy cuenta que hablo de las cosas demasiado profundas para algunas personas y por Sí, eso yo hablas cosas tan serias, pero yo sonrío, sonrío simplemente porque me reconozco, ¿no? Me reconozco en tu historia, reconozco esta profundidad de no tener miedo de bajar hasta ahí, ¿no? no, Aunque no me parece, puede ser que no parece que hago esto, pero sí que me suena muy bastante. bueno, ¿conoces la canción esa de Leonard Cohen? There's a crack in everything where the No, light no. comes in. Mm, Bueno, hay una rendija o no, una grieta. Hay una grieta sí, en todo y por ahí es por mm, donde entra la luz. Bueno, exacto. yo creo que lo contrario también es verdad, que en toda luz hay una grieta por donde entra la oscuridad. Y Mm, que, mm, y además, es más, diría yo, que el ir por el camino de la madurez ujú, significa sí que tienes más luz, claro que sí, pero mm, también la luz hace que veas más lo mm, que hay dentro de la oscuridad, mm, ¿no? Y mm, no solamente en la tuya, sino en la de los demás también. Y el sí, único camino es la compasión después, el darte mm. cuenta de que todos estamos, si no en el mismo barco, por lo menos en la misma tormenta. Esto está claro, sí. Sí, me ayuda. No sé, tú dices que no tiene alivio, pero de alguna forma ya este aspecto, esa conciencia de que estamos en el mismo barco o en la misma tormenta, a mí me alivia. Sí, hombre, yo no he dicho que no tiene alivio, he dicho que no hay alivio que buscar, Ah, ok. que es otra cosa. Dice, puede llegarte periodos de alivio, eso Mm, ya puede que sí, puede que no, mm, pero cualquier alivio que vayas buscando, que, bueno, vamos a ver, voy a mm, responsabilizarme completamente. Cualquier alivio que yo busque mm, explícitamente y voluntariamente es siempre una evitación. Lo cual a veces tampoco está mal, o sea, de mm. vez en cuando tengo que regalarme alguna evitación, claro que sí, ¿no? Pero que sea consciente que en ese momento estoy evitando. Y Mm. bueno, O evitando también te puedes encontrar porque no se puede escaparse de uno mismo, ¿no? eso es, sí, dice, nadie me puede salvar de mí mismo. Exacto. Con lo cual yo creo que haciendo lo que yo sé hacer o cuál es mi don o realizándome, ¿no? También creo que sí o sí me voy a encontrar con unos regalos y unos tesoros por el camino. No sé, llámame optimista. Por Sí, ejemplo, hoy hablando contigo me encuentro muchas cosas, por eso tú hablas de cosas serias y yo otra vez sonrío porque recibo muchos regalos y muchas cosas que comprendo, que se me hace
sentirme bien, ¿no? Como un Hombre, puzzle que se hace en mi cabeza. hombre, yo, o sea, no nos hemos visto muchas veces durante estos, que sería casi 15 años o 14, Ujú, ¿no? mm, Desde que nos vimos la primera vez. sí. Pero bueno, siempre estás presente en mi vida, de alguna forma o de otra está idem por ahí, ¿no? Y, y cada vez que pienso en ti, sí, pienso como una persona con, todavía no lo sé si con voluntad o con el don del optimismo. Ujú. Eso No quiero, lo sé, ahí no lo sé, ¿no? eso quiero pensar yo también. Pero no sé si es un don o algo que haces tú contigo Mm. misma, ¿no? Pero yo no, yo soy un Mm. pesimista empedernido. Lo que pasa es que yo soy un pesimista esperanzado. O sea, Vale. digo, yo lo que pueda ir mal, irá mal, estoy convencido, ¿no? Mm, Pero eso no me quita la esperanza de que tenga sentido seguir mm, intentando que las cosas vayan bien para mí y para los demás, ¿no? mm. Sí, lo que tú dices es cierto. Una vez escuché una frase que también durante muchos años me ha servido como un cierto propósito. Era una pregunta a un maestro, ¿no? Que llega a mm, el chico que estudiaba, no sé si era en Tibet o algo así, y preguntó, ¿qué hago, maestro? Estoy de mal humor, ¿no? Y maestro ha dicho, bueno, anima a los demás, ¿no? Sí. Y en este sentido creo que me pasa un poco, mm, puede ser que soy también pesimista, pero no estoy animando a los demás continuamente. Puede ser que estoy todavía, no estoy, digamos, viviendo mi vocación totalmente, porque todavía lo hago para los demás. Bueno, yo creo que la persona madura, si no iluminada, por lo menos camino de la iluminación, si se puede hablar así, porque tampoco me gusta mucho hablar así, pero bueno, o sea, la persona que ha recorrido un buen trecho en su camino hacia la madurez es una persona que sabe el equilibrio, sabe entre atenderse a sí mismo, atender a los demás y atender al todo. El Sí. todo, lo que sea el todo, que el todo puede ser la familia, puede ser el barrio, puede ser el planeta, a saber, ¿no? Mm. Y yo quería añadir a lo que tú has dicho también y preguntarte, una de las, bueno, última pregunta que quería hacerte era sobre cómo, cómo lo hago, o cómo encuentro ese equilibrio en ayudar a los demás, realizarme y también equilibrios entre una vida, digamos, de propósito y una vida material, ¿no? Es decir, cómo vivo de mi propósito, cómo vivo de mi vocación, ¿no? Equivocándote. La Ah. única forma es equivocándote. Sí. O sea, tratando y ver, bueno, pues vaya, esto no me ha funcionado, pues ¿qué pruebo entonces? ¿No? Mm, Y así mm, poco a poco pues vamos aprendiendo y mm, escuchando mucho, tanto a las señales internas que vienen dentro de ti misma, por ejemplo, el mm, cansancio, por ejemplo, mm, el no poder dormir o lo que sea, ¿no? O la alegría, escuchar las señales internas, pero también enseñar qué es lo que me dice el mundo a mm, través de las pequeñas señales, una puerta que se abre, un- una invitación, una puerta que se mm, cierra, todo eso ujú, son indicaciones de por dónde tienes que ir. Lo que pasa es que esta escucha, ujú, en esa búsqueda, la escucha, ujú, como mucho te va a indicar cuál es el siguiente paso, pero nunca cuál es la meta. mm, mm. Está claro. Mm, Entonces, cada paso requiere un acto de confianza, en que voy ujú, por el buen camino, pero no tengo... Es como cuando vas en la niebla, ¿no? Que no ves más ujú, que dos pasos para adelante, luego al tercero ya no ves lo que hay, pues algo así, ¿no? mm, mm. Eso es lo Sí. que yo entiendo. No todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero bueno, esto es Mm. lo que yo... Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, como que probar, ¿no? Equivocarte, pero seguir, ¿no? Seguir haciendo. Mm, Bueno, por eso, pues te agradezco muchísimo esta entrevista.
Me ha gustado mucho escucharte de nuevo. Bueno, a mí un placer que tengas interés en hablar conmigo, ¿no? Porque, bueno, hemos sido compañeros lejanos de viaje. Así es. Cada uno su viaje, pero siempre, bueno, presentes de alguna forma en la mente y el corazón del uno del otro. Bueno, pues como siempre tengo que terminar este vídeo deseando que haya gustado a los que nos van a ver la entrevista y si tengan preguntas o a Eugenio o a mí, pues que lo hagan en comentarios. Mm, Vamos a ver si montamos otro vídeo con preguntas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y Cuando bueno, quieras, ya me dirás. vale, no, seguramente. Bueno, pues muchas gracias y hablamos, nos vemos de nuevo. Nos vemos, nos vemos. Ya veremos dónde. Sí. Vale, muchas gracias, Iden. Un placer.